Hola gente, bueno, esta es la unidad 3 del curso y comenzamos a definir las herramientas que van a ser las herramientas más importantes para estudiar el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Estas son las funciones del movimiento. Entonces, el capítulo este lo dimos a llamar representación de movimiento. Recordemos que las herramientas que habíamos definido anteriormente en la clase, en la unidad 2, son los que llamamos conceptos iniciales, entre los cuales se encontraban la posición, el desplazamiento y la distancia, y eran los conceptos que nos iban a permitir empezar a ubicarnos en un sistema de coordenadas y a poder cuantificar ubicaciones. A partir de las posiciones, a partir de los desplazamientos podíamos ver la variación de la posición, ¿sí? Teníamos una magnitud más que era la distancia definida como el módulo de un desplazamiento. Entonces, el desplazamiento nos permitía ver la ubicación de un cuerpo, de un objeto de estudio, en un instante de tiempo, ¿sí? Definíamos entonces cada posición para un tiempo determinado. En cambio, el desplazamiento y la distancia, al estar vinculados, son magnitudes que están definidas en un intervalo de tiempo. Entre dos instantes de tiempo está definido un desplazamiento, ¿sí? Que también, para hacer un poco de memoria, resultaba de la resta de dos vectores posiciones. El desplazamiento también era un vector. Entonces lo que necesitamos producir para poder avanzar en el estudio del movimiento es empezar a definir funciones que nos permitan saber cómo va a ir cambiando la ubicación, cómo va a ir cambiando la posición de los cuerpos a lo largo del tiempo. Y de eso se va a tratar la construcción de las funciones de movimiento, que es la parte que aborda la cinemática básicamente, ¿sí? El estudiar cómo se mueven los cuerpos a partir de funciones. Entonces, bueno, la centralidad de esto va a estar en cómo estudiar el movimiento, ¿sí? Ya sabemos que el resultado de eso va a ser a partir de funciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar un caso particular de movimiento, que es el movimiento con velocidad constante, lo cual denominamos movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo porque el movimiento nuestro se va a dar en una línea recta. En este caso es una corredora. El ejemplo, digamos, lo definimos a partir de una corredora que corre en línea recta. Y uniforme porque la velocidad, el ritmo de movimiento, en principio lo vamos a llamar ritmo, después a eso le vamos a dar el nombre lo vamos a conceptualizar con el nombre de velocidad, se mantiene constante, ¿sí? Entonces, en este caso nuestro objetivo va a ser estudiar el movimiento de la corredora, que va a ser un movimiento con velocidad constante. Y a partir de eso vamos a definir luego las funciones que nos permitan estudiar el movimiento. Entonces, bueno, volvemos. La primera parte de la lectura va a tratar sobre mostrarnos cuál es la forma de estudiar el movimiento y qué entendemos por estudiar el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Entonces, la clave de la cuestión es esta. Estudiar el movimiento de los cuerpos es saber dónde está un cuerpo, o sea, cuál es la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo y cómo va a ir cambiando la posición a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, el primer concepto que va a aparecer para poder cuantificar la variación de la posición a lo largo del tiempo va a ser la velocidad. Y por esa razón el primer concepto que aparece en todas las guías de cinemática es la velocidad, ¿sí? Entonces, señalada cuál es la cuestión más importante acá, lo que vamos a hacer entonces es buscar las funciones para la posición, para la velocidad y para la aceleración, definidos con los vectores R, B y A, y analizarlos respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, nuestro resultado final, spoileando cómo va a terminar esta unidad, es encontrar una función para la posición, una para la velocidad y una para la aceleración, ¿sí? Luego veremos que el curso estará restringido a casos donde la aceleración no cambie, entonces esto va a ser una constante y sí podrán cambiar las otras dos magnitudes. Para estudiar el movimiento de la mujer, lo que vamos a hacer es imaginar que conocemos algunas posiciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, supongamos que sabemos que cuando iniciamos la cuenta de nuestro reloj, la mujer está a 50 metros de la largada. Entonces,
usando un sistema de coordenadas como el que tenemos dibujado acá, podemos ir marcando posiciones de la mujer a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, supongamos que para 0 segundos la mujer está en esta posición, a la que vamos a llamar R0, acá. Supongamos que para los 15 segundos la mujer está a 200 metros, donde podemos marcar otra posición llamada R1. ¿Sí? Aquí. Acá podemos aclarar que este es el nombre que decidimos nosotros darle a las funciones, pero bien las podríamos llamar posición a los 0 segundos, posición a los 15 segundos. ¿Sí? Pero bueno, nos resultaba más fácil por ahí para escribir y para ir siguiéndolo, a esto llamarle R0, a esto llamarle R1 y así sucesivamente. Pero tenemos que tener en claro que cada una de las posiciones corresponde, como bien lo marcamos acá, a un instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, así podemos ir siguiendo el resto de las posiciones que marcamos. Para un instante de tiempo T2 de 40 segundos, la posición de la mujer va a estar acá. Para otro instante de tiempo T3 de 65 segundos va a estar acá y va a ser la última de las posiciones que marquemos, 700 metros. Entonces, ya tenemos definidas las posiciones en distintos instantes de tiempo que nosotros consideramos, ¿sí? Para 0, para 15, 40 y 65 segundos, cada una de las posiciones respectivas. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a analizar la variación de esas posiciones con el tiempo, ¿sí? La próxima advertencia que encontramos es tener bien claro que la posición es una variable del tiempo y por lo tanto las componentes de la posición también son variables con el tiempo. ¿Sí? Podríamos pensarlo al revés si quieren, porque las componentes de la posición son variables con el tiempo, la posición lo es, o viceversa, no tiene importancia por dónde arrancamos. Entonces, lo que vamos a analizar de acá en adelante en los gráficos correspondientes es cómo cambian las componentes de la posición en función del tiempo y no cómo cambia la posición directamente en función del tiempo. Y luego veremos por qué, porque resulta imposible poder acomodar un vector en un solo eje cartesiano y en el otro el tiempo como variable. ¿Sí? Entonces verán a lo largo de la guía que vamos a hacer mucho hincapié y vamos a insistir bastante en el vocabulario, en el lenguaje, en cómo llamamos a las cosas, ¿sí? Por ejemplo, cada vez que hablemos de x de t o de y de t, vamos a hablar de la coordenada x en función del tiempo y la coordenada y en función del tiempo, o la componente x y la componente y en función del tiempo. No vamos a hablar de la posición en x o la posición en y, ¿sí? Cosa que no sería correcta. La posición es una que tiene dos componentes, una componente x y una componente y, donde ambas varían con el tiempo, ¿sí? Tampoco está bien decir que hay movimiento en x y no hay movimiento en y, porque el movimiento es uno solo respecto de lo que hayamos definido como marco de referencia, y lo único que podemos decir es si el cuerpo se mueve o no. Después, lo que puede pasar es que, dependiendo del sistema de coordenadas que hayamos elegido, por ejemplo acá elegimos un sistema de coordenadas como este, y convenientemente todas las posiciones que vamos a poder ir marcando, lo único que van a tener es una variación en la componente x y no en la componente y. La componente y siempre va a valer 0. Si hubiéramos agarrado otro sistema de coordenadas diferente, no sé, podría ser uno así, se nos hubiera complicado un poquito más para marcar posiciones, pero en ese caso tanto la componente x como la componente y hubieran variado con el tiempo, ¿sí? Entonces uno lo que hace cuando decide resolver estos problemas es tratar de elegir el sistema de coordenada que resulte más simple para el análisis. Así que bueno, cuidado con eso, ¿sí? Siempre que hablemos de posición en función del tiempo, vamos a estar refiriéndonos al vector posición y no a esto que podrían llegar a encontrar en algunos libros como la posición en x y la posición en y. ¿Sí? Eso no existe, son las componentes o las coordenadas de la posición. Hecha esta aclaración, entonces, vamos a pasar a representar en un gráfico los datos que obtuvimos de las mediciones de la corredora, o sea, cómo cambia la componente x y la componente y de la posición a lo largo del tiempo. Para eso establecemos un sistema de ejes cartesianos
con los ejes horizontal y vertical. En el horizontal vamos a dibujar la variación del tiempo, en el vertical cómo cambia la componente X de la posición con el tiempo, o bien podríamos elegir la componente Y de la posición con el tiempo. Lo que no podemos hacer en este caso es dibujar en este eje la variación del vector R en función del tiempo, ya que el vector R está definido a partir de dos números que son las dimensiones del vector, correspondientes a las dimensiones del vector, la componente X y la componente Y. ¿Sí? Entonces, al estar el vector definido por dos números, no hay chance de acomodar esos dos números en un solo eje. Lo que sí podemos hacer es analizar por separado cómo cambia cada una de las componentes con el tiempo. En este caso elegimos representar cómo cambia la componente X, ya que la variación de Y no tiene sentido porque la componente Y vale siempre 0. Por la forma, recordemos en que nosotros elegimos el sistema de coordenadas. ¿Sí? Elegimos un sistema de coordenadas con un eje en la dirección del movimiento. Entonces todas las posiciones lo único que iban a tener era componente X de la posición. Entonces bueno, los puntos quedan representados de esta manera: para 0 segundos 50 metros, para 15 segundos 200 metros, para 40 segundos 450 y para 65 700. ¿Sí? Y lo que vemos es que podemos unir todos esos puntos con una línea recta. Entonces, encontrar cómo cambia la componente X con el tiempo es encontrar la función lineal que define la variación que define estos puntos en realidad, que une estos puntos. ¿Sí? Entonces, nuestra búsqueda se reduce a encontrar la función lineal para este caso. ¿Sí? Bueno, la función lineal la podemos obtener porque conocemos la ordenada del origen y conociendo algún otro punto, ¿sí? Podemos usar la ecuación para calcular la pendiente de la recta a partir de la pendiente de la recta que pasa por dos puntos, conociendo dos puntos. ¿Sí? Entonces esa es la manera que encontraríamos la pendiente. La pendiente en matemática la llamamos M. En este caso vamos a definir la pendiente del gráfico este como la velocidad media. ¿Sí? Entonces, la velocidad media va a quedar definida por la variación de la posición respecto del tiempo. Posición 2 menos posición 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1 sería la función general, la ecuación general. Y en este caso particular lo que estamos encontrando es no la velocidad media estrictamente como vector velocidad media, sino la componente X de la velocidad media. ¿Sí? En la página siguiente vamos a ver que si definimos la velocidad media, como decíamos antes, como la variación de la posición en un tiempo determinado, la componente X va a quedar definida como la variación de la componente X en el tiempo y la componente Y como la variación de la componente Y respecto del tiempo. ¿Sí? Recordemos entonces, velocidad media siempre va a ser un vector que va a quedar definido por la variación de la posición respecto del tiempo, y lo que vamos a poder calcular en nuestros gráficos son las componentes de la velocidad media. ¿Sí? En el caso del movimiento rectilíneo solamente vamos a tener una componente, que para nuestro ejemplo es la componente X. Estamos entonces, esa sería la manera, usando las herramientas de matemática para estudiar función lineal, de encontrar la función de movimiento para este caso. Las unidades en que vamos a medir la velocidad generalmente van a ser metros sobre segundo, que son las unidades del sistema internacional, pero por ahí una que nos puede resultar familiar o con la que estemos familiarizados es kilómetros por hora. Así que bueno, si queremos pasar de una a otra, acá faltaría una flechita, agregar. Si queremos pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, tenemos que multiplicar ese valor por 3,6. Si queremos pasar de kilómetro por hora a metros sobre segundos, tendremos que dividir la velocidad por 3,6. ¿Sí? Entonces de esa manera podemos convertir las unidades de una a otra. Lo que estamos haciendo con ese 3,6 es pasar de metros a kilómetros y de horas a segundos.
Una hora son 3600 segundos, así que ahí tenemos el 3,6 ese que está apareciendo. Y 1 kilómetro son 1000 metros. Así que bueno, la relación entre esas dos cosas cuando pasamos da esa multiplicación o división por 3,6. Veamos entonces cómo llegamos a la función para estudiar el movimiento, ¿sí? Desarrollemos un poquito la expresión esta para la velocidad media. Vamos a escribir la velocidad media como la variación de la posición respecto del tiempo y desarmaremos eso de forma tal que nos quede la velocidad media como la posición en un tiempo determinado menos la posición en un tiempo inicial, ¿sí? La variación de tiempo nos referimos entonces al intervalo de tiempo entre esos dos valores. El tiempo t que estamos buscando, un tiempo cualquiera, y un tiempo anterior inicial. Entonces, llevamos esto a la próxima página y vamos a operar un cachito con esto para ver cómo llegamos a la función final. Lo que vamos a hacer es despejar la posición en función del tiempo. Esta es la variable que estamos buscando encontrar su función. Y nos queda entonces esta expresión en la cual vamos a decir, bueno, t0 lo vamos a considerar 0 porque ahí vamos a iniciar nuestro análisis, ¿sí? Vamos a poner en 0 nuestro reloj cuando resolvamos el problema y entonces podemos simplificar la función y a r de t0, o sea la posición evaluada en ese tiempo inicial, la vamos a llamar posición inicial y por lo general la vamos a escribir como r0, ¿sí? Esa es la manera entonces con la cual llegamos de la definición de la velocidad media a una función para estudiar la variación de la posición con el tiempo para movimientos con velocidad constante. Bien, esta es la función de movimiento para el MRU, para el movimiento rectilíneo uniforme. Es una función de tipo lineal y recordemos que al ser la posición función del tiempo, también lo van a ser sus componentes x e y. Entonces eso es lo que vamos a escribir acá. Cómo cambian la componente x con el tiempo, cómo cambia la componente y con el tiempo, ¿sí? Ambas van a cambiar de acuerdo a la misma función lineal que está definida para el vector posición. Entonces, lo que nos queda hacer es decir, bueno, para el movimiento de la corredora vamos a quedarnos solamente con la variación de la componente x. Vamos a encontrar la posición inicial r0 o r en t igual 0, que son los 50 metros, la ordenada del origen para nuestro gráfico, y vamos a buscar la pendiente a partir de dos puntos cualesquiera. Acá elegimos el punto definido para 15 segundos y el punto para 40 segundos. Esta sería entonces la posición para 40, esta sería la coordenada x de la posición para 15. Esto nos daría la componente x de la velocidad media, que es 10, y esta entonces es la función que representa cómo cambia la coordenada x con el tiempo. Es la función para este gráfico. Es la función que estábamos buscando. ¿Cuál es la ventaja de encontrar una función? Bueno, que dándole valores al tiempo, justamente, digamos, usándola como función, a medida que le vayamos dando valores al tiempo, vamos a ir obteniendo distintos valores de la componente x. Entonces, si bien nosotros conocíamos inicialmente estos 4 puntos, dándole un valor cualquiera, por ejemplo, entre 15 y 40, no sé si yo le doy 23, 24, 25, lo que fuera, puedo encontrar analíticamente a qué valor de x corresponde para ese tiempo determinado. Entonces uno podría, ya sabiendo que el movimiento está definido con una función lineal, encontrar cualquier otro valor de las componentes de la posición a lo largo del tiempo, ¿sí? Y eso es entonces saber dónde está la corredora en distintos instantes de tiempo, ¿sí? Hagamos un poco de memoria, o sea, para poder encontrar la función tuvimos que definir el concepto de velocidad media más estrictamente. Después iremos hacia un concepto de velocidad instantánea, ¿sí? Y nos quedaremos ahí. En general, siempre que hablemos de velocidad vamos a hablar de una velocidad instantánea. Acá hablamos de velocidad media porque esa velocidad está definida entre dos puntos,
¿sí? De todas formas, sabiendo que la velocidad es constante, porque la pendiente de este gráfico es constante, ¿sí? El ángulo que tiene esa recta es constante, la velocidad media, definida entre dos puntos, coincide con la velocidad instantánea en cualquiera de estos puntos. O sea, la velocidad en cualquiera de esos puntos va a ser igual a la velocidad media que encontramos. ¿Sí? Entonces, esta es la función de movimiento. Lo que podemos hacer luego es darle valores al tiempo y ver dónde va a estar en cualquier instante de tiempo. O, al revés, podemos encontrar en qué instante de tiempo la componente x de la posición toma un valor que nosotros queramos encontrar. Por ejemplo, cuánto va a tardar en llegar a tal punto, ¿sí? Definiremos entonces que va a estar en un valor de x cuando el tiempo valga algo, t5, t6, como quieran llamarle, y dándole un valor a x podemos averiguar el valor correspondiente de t. ¿Sí? Esas son las dos posibilidades de trabajo con estos problemitas. Así que bueno, hasta acá tendríamos cómo encontrar la función de movimiento, cómo podemos estudiar un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que recordemos son los movimientos donde la velocidad se mantiene constante. Y lo último que aparece como herramienta conceptual es la diferencia entre velocidad y rapidez, ¿sí? Velocidad es un vector, recordemos, un vector definido por la variación de la posición respecto del tiempo, y la rapidez le vamos a llamar al módulo de la velocidad, ¿sí? Si este es el vector velocidad para nuestro corredor, nuestra corredora, el módulo de esto va a ser la rapidez, ¿sí? La rapidez, a diferencia de la velocidad, es un escalar, o sea, un número seguido de una unidad. La velocidad es un vector definido como par ordenado o o en forma polar, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras. Entonces, si decimos la corredora va a 10 metros por segundo, estamos hablando de su rapidez. Si queremos dar la velocidad, tendríamos que decir la velocidad de la corredora es 10 metros sobre segundos en x, 0 en y para este caso. Lo que tienen luego son ejercicios para resolver, ¿sí? Hay 4 ejercicios. El primero es algo similar al ejemplo que tienen, donde tienen una serie de valores de alguna componente de la posición. Fíjense que acá dice distancia respecto de m, así que vamos a tener que interpretar eso y ver si nos están dando efectivamente una distancia o una componente de la posición. Ya les adelanto que en este caso se estaría tratando de una componente de la posición, podrían entenderlo como la componente x, función del tiempo. Y lo que van a tener que hacer es armar un gráfico similar al de la corredora, acomodar estos datos y ver cómo encuentran la función o las funciones, si es que hay más de un tramo, para poder analizar el movimiento, ¿sí? El segundo es un ejercicio para poder trabajar el concepto de velocidad media. El tercero se trata de que puedan encontrar velocidades medias en cada uno de estos intervalos, ¿sí? Acá no se trata de encontrar una única función para representar todo el movimiento, sino que van a tener que encontrar varias funciones lineales para poder analizar el movimiento. Y el último es una carrera entre la liebre y la tortuga, donde van a tener que también en un gráfico x en función de t ver cómo acomodan los datos que le entrega el gráfico para ver cómo cambia la posición con el tiempo.